La primera mención indiscutible del nombre sajón en su forma moderna data del año 356, cuando Juliano, más tarde emperador romano, lo mencionó en un discurso como aliados de Magnencio, un emperador rival en la Galia. Zósimo menciona una tribu específica de sajones, los Cowadoi, que se ha interpretado como una confusión con los caucos o los chamavis. Entraron en Renania y desplazaron a los recién asentados francos salios de Batavia, tras lo cual algunos de los salios comenzaron a trasladarse al territorio belga de Toxandria apoyados por Juliano. Tanto en este caso como en otros, se asocia a los sajones con el uso de barcos para sus incursiones. Para defenderse de los asaltantes sajones, los romanos crearon un distrito militar llamado Litus Saxonicum, la costa sajona, a ambos lados del Canal de la Mancha. Entre el 441 y el 442 se menciona por primera vez a los sajones como habitantes de Britania, cuando un historiador galo desconocido escribió: "Las provincias británicas han sido reducidas al dominio sajón". La primera vez que se menciona a los sajones como habitantes de la actual Alemania septentrional es en el 555, cuando murió el rey franco Teodebaldo en ese mismo año, y los sajones aprovecharon la ocasión para sublevarse. El levantamiento fue sofocado por Clotario I, sucesor de Teodebaldo, quien marchó contra los rebeldes, devastando Turingia en el proceso, ya que al parecer los turingios habían proporcionado tropas auxiliares a los sajones. Algunos de sus sucesores francos lucharon contra los sajones, otros se aliaron a ellos. Los turingios aparecieron con frecuencia como aliados de los sajones. La cuestión de si los sajones participaron de forma significativa en el sometimiento del Imperio de Turingia hacia el 531 por los francos no se ha aclarado del todo. Las tres fuentes más importantes que informan al respecto son un reporte de Rodolfo de Fulda del siglo IX, la historia sajona de Viduquingo de Corbeil del 968 y los anales de Quedlinburg del siglo XI. En particular, dado que las tres fuentes fueron escritas mucho después de la conquista del Imperio de Turingia, su credibilidad a este respecto queda muy en entredicho. También cabe suponer que las dos últimas fuentes se basaron en el reporte de Rodolfo de Fulda, quien presumiblemente tenía un interés personal en la representación de una antigua frontera sajona turca en el Unstrut. En la época de Rodolfo, la frontera entre el arzobispado de Maguncia y el obispado de Halberstadt se encontraba en el Unstrut, mientras que en el siglo IX la frontera sajón-turingia se situaba probablemente también en el Harz. En particular, ninguna fuente contemporánea menciona la participación sajona. Poco después, probablemente en el 556, se produjo otro levantamiento sajón, en el que los sajones se negaron a pagar los impuestos obligatorios que se le había impuesto. En este contexto, Gregorio de Tours escribe sobre una derrota de Clotario, mientras que Mario de Avenches reporta de otra victoria de Clotario. En tanto, Gregorio perseguía aquí un objetivo cristiano, lo que hace su relato aún más cuestionado. También es incierta la mención de un tercer conflicto en el que los sajones habrían invadido Francia y avanzado hasta las proximidades de Deutz. Durante el período de las grandes migraciones, los sajones se asentaron no solo en Gran Bretaña, sino también en otras regiones como el oeste de Francia. Gregorio de Tours menciona a sajones en los alrededores de Bayeux, en la actual Normandía. Entre ellos se encontraba un tal Childerico, conocido personal de Gregorio, que llegó a ser duque de la zona situada a la izquierda del Garona. Al parecer, algunos sajones habían acompañado a los lombardos en su marcha hacia Italia en el 568. Según Gregorio de Tours, estos sajones invadieron más tarde la región de Ries, en el sudeste de la Galia, pero luego concluyeron un tratado con el comandante Mumolus y juraron servir al rey franco como tropas auxiliares. Debían establecerse en la región de la que habían partido. Según la historia, cuando regresaron allí, los suevos ya se habían asentado y habían infligido 2 duras derrotas a los sajones.
La mayoría de los investigadores suponen que estos sajones y suevos vivieron en la región del río Bode, donde se dice que la región de Suabia aún recuerda a los suevos. Sin embargo, es más probable que se tratara de una región de la Galia. Carlomagno, soberano del Imperio Franco, logró someter y cristianizar a los sajones en encarnizadas batallas hacia el final de las guerras sajonas entre el 772 y el 804. Tras el colapso del Imperio Franco, surgió el Ducado Tribal de Sajonia, en la zona comprendida entre los ríos Lippe y Harz, gobernado por un duque sajón a partir del 880. Pasemos a hablar ahora sobre los sajones en Gran Bretaña. Tras lo que sería la salida definitiva de las últimas legiones romanas de Britania en el año 407, los celtas romanizados, los britanos, se vieron acosados por las tribus del norte, principalmente los pictos. Dichas tribus iniciaron un avance hacia el sur al que los britanos solo podían oponer una inefectiva resistencia, agudizada por el hecho de que el campesinado y las clases más bajas de la sociedad volvían rápidamente a una cultura totalmente celta que jamás habían abandonado, con poca identificación de los valores culturales que los romanizados representaban. Ante la desesperada situación, los britanos trataron de buscar ayuda en el general romano Aecio, que no pudo hacer nada debido a la delicada situación del imperio en el continente. Un gran contingente de sajones, así como de anglos, jutos, frisones y posiblemente francos, invadieron o emigraron a la isla de Gran Bretaña, a comienzos de la Edad Media, en la misma época en que la autoridad romana decaía en Occidente. Los sajones habían estado acosando las costas oriental y meridional de Britania durante siglos, lo que llevó a la construcción de una serie de fuertes costeros llamados Litora Saxónica, o traducido la costa sajona, y se le había permitido a muchos sajones y a otros pueblos asentarse en estas zonas como granjeros mucho antes del fin del dominio romano en Britania. Según la tradición inglesa, sin embargo, los sajones y otras tribus entraron por primera vez en Britania en masa como parte de un acuerdo para proteger a los britanos de las incursiones de los pictos, población autóctona sin influencia romana como gaélicos, irlandeses y otros. Según fuentes como la Historia Britonum, los primeros habrían sido liderados por dos hermanos, Enges y Orsa. Estos nombres fueron dados posteriormente por Beda. Estos hermanos, a quienes el rey británico Vortigern les autorizó hacia el 450 a asentarse con su pueblo en la isla de Thanet, a cambio de sus servicios como mercenarios para defender la isla de Gran Bretaña contra los pictos. Según Beda, Hengist manipuló a Vortigern para que les diera más tierras y permitiera la entrada de más colonos, lo que allanó el camino para el asentamiento germánico de Britania. En todo caso, la llegada de los sajones y los problemas políticos relativos al desmembramiento de la Bretaña romana en numerosos reinos confluyeron en un período sombrío que la historiografía inglesa registró bajo el nombre de Era Oscura. Un despoblamiento masivo ligado a las calamidades de la guerra y a las epidemias parece haber favorecido igualmente la germanización de la antigua provincia romana en el siglo V. Gildas describió cómo los sajones fueron masacrados en la batalla del Monte Badón 44 años antes de que escribiera su historia, y que fue allí cuando se detuvo su conquista de Britania. Beda, el historiador inglés del siglo VIII, describe cómo continuó su avance posteriormente, lo que según él resultó en una ágil toma del poder a lo largo de todo el sur y este de Britania y a la fundación de los reinos anglosajones. Fue sin duda desde el siglo VI que los sajones conformaron 4 reinos al sur de la isla. Los sajones del este crearon el reino de Essex. Los sajones del sur, liderados por Ael, fundaron el reino de Sussex. Los sajones del oeste, al mando de Cerdic, crearon el reino de Wessex. Y los sajones medios crearon la provincia de Middlesex, más efímera, puesto que fue anexada a la tierra de los anglos, Anglia, para los normandos afincados en Francia.
Los sajones mostraron igualmente una marcada resistencia al cristianismo que ganaba el reino de Kent a comienzos del siglo VII bajo la influencia del misionero Paulino. Durante el período de los reinados, que van desde Egberto hasta Alfredo el Grande, los reyes de Wessex emergieron como bretwaldas, esto es, una especie de reyes superiores, unificando el país y con el tiempo uniéndolo recién entrado el siglo X para hacer de él el reino de Inglaterra que se enfrentó a las invasiones vikingas. La lengua de los sajones dio origen al sajón antiguo y todavía sobrevive actualmente en el Bajo Sajón. El anglosajón, antecesor del inglés moderno, habría tenido cierto grado de inteligibilidad con el sajón antiguo, pero claramente eran grupos dialectales diferentes dentro del germánico occidental. Pasemos a hablar sobre los sajones en Italia y Galia. Algunos sajones ya vivían en Galia en el siglo V, por ejemplo en Bron-Pontieu. Un rey sajón llamado Edwasser conquistó Angers en el 463 solo para ser expulsado por Childerico I y los francosalios, aliados del Imperio Romano. Es posible que el asentamiento sajón en Gran Bretaña comenzara solo en respuesta al creciente dominio franco sobre la costa del Canal de la Mancha. En el 569, algunos sajones acompañaron a los lombardos a Italia bajo el liderazgo de Alboino y se asentaron allí. En el 572 asaltaron la Galia llegando a Stoublon, cerca de Ries. Divididos, fueron derrotados fácilmente por el general galo-romano Múmolo. Cuando los sajones se reagruparon, se negoció un tratado de paz en el que los sajones italianos podían asentarse con sus familias en Austrasia. Recogieron a sus familias y sus pertenencias de Otalia y regresaron a la Galia en dos grupos en el 573. Un grupo procedió a través de Niza y otro grupo por Embrun, uniéndose en Avignon, donde saquearon el territorio y en consecuencia Múmolo les impidió cruzar el Ródano. Se vieron obligados a pagar una compensación por lo que había robado antes de que pudiera entrar en Austrasia. Una unidad sajona de la Eti estaba instalada en Bayeux. Estos sajones se convirtieron en súbditos de Clodoveo I a finales del siglo V. Los sajones de Bayeux tenían un ejército y a menudo se les pedía que sirvieran junto con la milicia local de su región en las campañas militares merovingias. En este papel fueron poco efectivos frente a Waroch en el año 579. En el 589, los sajones lucieron un peinado tipo bretón a las órdenes de Fredegunda y luchó con ellos como aliados en contra de Gontran. A comienzos del 626, Dagoberto I empleó a los sajones del Besín en sus campañas contra los vascos. Uno de ellos, Aiginio, incluso creó un ducado sobre la región de Vasconia. Hablemos ahora sobre Sajonia, primero sobre el territorio original. Los sajones, como habitantes de la actual Alemania septentrional, son mencionados por primera vez en el 555, cuando Teodobaldo, el rey franco, muere y los sajones aprovechan la ocasión para rebelarse. Este alzamiento es reprimido por Clotario I, el sucesor de Teodebaldo. Este gran número de sajones que permaneció en el continente, formó una nación pagana en el siglo VIII, a pesar de los esfuerzos de los misioneros anglosajones. En efecto, muchos de estos últimos vinieron al continente, mayoritariamente provenientes de Northumbria, y profesaron su fe en Germania en la esperanza de convertir, entre comillas, a sus hermanos que permanecían en el paganismo. Los más conocidos fueron Willibrord y San Bonifacio, que evangelizaron a los frisones. Xtorix, suscríbete.